15 horas con 11 minutos. Hace exactamente 60 años, a esta hora exacta, se producía el terremoto más grande que recuerde la historia de la humanidad, el terremoto más grande medido con instrumentos, ¿verdad? Entre 9 y 9.5 grados en la escala de Richter, con su epicentro en la ciudad de Valdivia. Más que dar datos, más que hacer un análisis forense, más que decir las características interplaca, más que decir que la ciudad se hundió casi 10 metros o que las olas también del tsunami que vino 20 o 30 minutos después fueron de 10 metros de alto, o contar historias de los sobrevivientes, más que decir que tuvo 20.000 veces la potencia, la energía liberada fue 20.000 veces mayor a la bomba de Hiroshima, que fue la más poderosa de los dos que se lanzaron durante la Segunda Guerra Mundial. Más que decir que una cantidad de energía así necesita siglos para acumularse. Más que todo eso, este video es un pequeño homenaje sentido a todas las personas que vivieron ese terremoto. Muchos de ellos sobrevivieron, muchos de ellos están vivos hoy. Hay muchos testimonios bien bonitos que uno encuentra en la red. Y un ejemplo también de resiliencia para Chile. Nos ha tocado, somos un país sísmico, nos han tocado terremotos bastante complicados, del 1960 que ocurrió a esta hora hace 60 años, el terremoto de 1985 en Chillán, el de 2010 en el Maule, que afectó también acá a mi querido Concepción, el terremoto del 2014 en el norte de nuestro país, en La Serena. Y quería extrapolar un poquito estas vivencias que nos han tocado, también para hacer un paralelismo tal vez con esto, con lo que estamos viviendo hoy, 22 de mayo del 2020, un terremoto social, un terremoto económico, un terremoto en cuanto a la salubridad, ¿verdad? Un terremoto en cuanto a salud con esta pandemia. Hace 60 años, como chilenos, como parte de esta patria, fuimos capaces de levantarnos del terremoto de Valdivia, entre 9 y 9,5 grados de la escala de Richter, que ya no es un desastre, ya es un cataclismo, ¿ya? De esa misma manera, unidos como país, como chilenos, tendríamos que ser capaces también de levantarnos de lo que está pasando ahora. El ministro Mañalich decía en la mañana algo que es bastante cierto: hay mucha gente que quiere el fracaso del gobierno. Sin embargo, el fracaso del gobierno es el fracaso del país. Por lo tanto, tenemos que estar todos detrás de una sola línea, ¿verdad? Hay mucha gente que se queja que las ayudas no son lo suficiente, pero nunca va a ser suficiente una ayuda, jamás. O sea, en ningún país del mundo, menos en Chile, podríamos decir, ok, sigamos trabajando, si nos infectamos todos, cada uno va a tener derecho a uno de los 18 millones de ventiladores disponibles, porque no hay. Ningún país tiene un ventilador para cada persona. Mucha gente que dice que las cajas de ayuda no son suficientes, pero es precisamente por eso, porque es una ayuda. O sea, tampoco puedo decir, ok, todos en cuarentena un mes, todo el país, todo completo, y le vamos a dar 1.000.000 de pesos a cada familia para que se mantenga, para que pague cuentas, para que pague los servicios básicos, para que coma durante este mes. No se puede. Yo sé que cuentas por las familias que son según el censo del 2017 y son 5.200 millones de dólares que no están. Ya. No se puede. Entonces, nunca una ayuda va a ser suficiente. Siempre una ayuda va a ser eso, una ayuda, va a ayudar a paliar una situación como la que estamos viviendo. Y necesitamos estar más unidos, estar más
más agradecidos también. Hay gente que lo está pasando mal, peor que otros. ¿Ya? Eh, Gente que no tiene la fortuna que tengo yo, por ejemplo, de poder quedarme en casa tranquilo, sin que falte nada. No porque tenga demasiada plata, sino gracias a un orden. Y gracias a un orden. Y gracias a ser agradecido también con lo que hay. A no desperdiciar nada. Pero eso, así como fuimos capaces de superar y poner de pie de nuevo un país que se fracturó por la mitad con el terremoto de 1960, el terremoto más grande de la historia registrado con instrumentos. De la misma manera tenemos que ser capaces, cuando esto pase, de poner de pie un país que va a estar muy golpeado en lo social, muy golpeado en lo económico, pero tenemos que hacerlo con unidad, porque si no, no son palabras de izquierda ni de derecha. Yo estoy a favor de una nueva constitución. Creo que el sistema político actual no da para más. Sin embargo, en época de pandemia, en una época excepcional como la que estamos viviendo, hay que tener también actitudes excepcionales y actitudes de grandeza, como las que nos exige el momento histórico actual. Esto es histórico. Yo siempre he dicho, cada vez que hago un video, nosotros vamos a dar jugo en 20 años más, en 30 años más, cuando quienes tengan hijos, luego sean abuelos y les van a preguntar, oye papá, abuelo, ¿qué pasó con la pandemia del 20? Así como para nosotros tal vez en los 90 o en el 2000 era tan alejado del 1920 y le preguntábamos a los abuelos o a los bisabuelos. También lo va a hacer para los hijos y nietos. ¿Qué pasó en la pandemia del 2020? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo salieron adelante? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se levantó Chile? De primera persona, no en un libro de historia. Todos sabemos que la historia la escriben los que ganan o los que gobiernan. Pero así como aún hay sobrevivientes del terremoto de 1960 y pueden dar testimonio de cómo levantaron Chile, también nos va a corresponder a nosotros en 30, 40 años más dar testimonio de cómo levantamos a un país, a un planeta que se vio afectado por una pandemia y que fue capaz de detener a las grandes economías del mundo durante varios meses. Así es que eso, un sentido homenaje a las víctimas del terremoto de 1960, a los sobrevivientes del terremoto de 1960 y un llamado a la unidad y a quedarse en casa si es posible, ¿ya? A quedarse en la casa, a quedarse tranquilos, a estar no compartiendo noticias falsas, ¿ya? No siendo una antena repetidora de tragedias, tampoco. Hay mucha gente que lo está pasando mal, hay una salud mental bastante golpeada también. Hay gente que se pone muy nerviosa, que cada vez que alguien le dice que es porque Bill Gates nos quiere matar a todos, comparte esa información. O cada vez que ve que un té con 3 aspirinas te puede curar del COVID-19, comparte esa información. Lo que es absolutamente falso, por ejemplo. Por supuesto, una persona que tiene una úlcera, una persona que tiene gastritis, una persona que tiene asma, una persona que ha tenido un accidente vascular, no puede tomar aspirinas. ¿Ya? Si toma 3 aspirinas, lo va a pasar mal, o posiblemente se muere. Personas que a veces se han agolpado en farmacias a comprar cloroquina o hidroxicloroquina como un tratamiento para la COVID-19. Tampoco, mira, hoy tenemos que creer en la verdad oficial. Ya habrá tiempo, ya la historia juzgará todo lo que está pasando ahora. Si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si pudimos haber hecho otras cosas. Pudimos, me refiero como país, ¿ya? Como si el gobierno pudo haber hecho más, o las personas pudieron haber hecho. Hola guagua, ¿cómo está mi Kiki? Eso lo dirá la historia, no es el momento de criticar ahora, ¿ya? La historia va a juzgar, como digo, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si pudimos haber hecho más, si hicimos lo suficiente. Todos los gobiernos del mundo cometieron errores, ¿ya? No hay un manual para afrontar una pandemia.
No hay un manual para afrontar una pandemia. Entonces, hay que tener súper claro que todo esto... Alex, ¿cómo está, amigo? Hay que tener súper claro que no hay un manual para enfrentar una pandemia. ¿Ya? Y se está haciendo lo que se puede. Las ayudas nunca van a ser suficientes, insisto, porque son una ayuda. ¿Ya? No se puede cerrar un país un mes todos en cuarentena. Porque además es súper poco práctico desde el punto de vista de salubridad. Ok, si cerramos el país un mes y nadie sale de su casa, aunque con lo porfiados que somos los chilenos para siempre haber hueones en la plaza, el virus deja de circular. Perfecto, se acabó el virus. Pero resulta que después de 21 o 30 días hay que volver a abrir las fronteras. Y va a pasar exactamente lo mismo. Va a llegar un buen de afuera, un peruano, un brasileño infectado. Y como el virus no circuló y nadie tiene inmunidad, nos vamos a volver a enfermar. Entonces tampoco es... seguridad tampoco es carta, digamos. Así es que eso. Aprovechemos las ayudas. Agradezcamos las ayudas. Ocupemos bien los recursos que hay. Y espero que esta pandemia también nos enseñe. Si no aprendemos nada cuando esto termine, si no salimos de aquí fortalecidos, mejores personas, tal vez más solidarios, es porque no aprendimos nada. Aprender a tener un ahorro, aprender a ser ordenado, aprender que un celular de 70, 80 mil pesos es igual a uno, o hace básicamente lo mismo que uno de 1 millón de pesos, que hay que estarlo pagando a 24 cuotas, que un televisor de 24 o de 32 pulgadas muestra lo mismo que un televisor de 50, ¿ya? Que un parlante para escuchar música en la casa es exactamente lo mismo que un equipo que ponga música para el barrio completo. Y aprender a priorizar nuestros gastos, nuestros recursos y volver a ponerle el hombro, tal como los sobrevivientes y el gobierno de la época lo hicieron para sacar adelante al país del gran terremoto de 1960. Que tengan muy buenas tardes y cuídense. Y si pueden, por favor, quédense en casa.